Hola, muy buenos días. Estamos hoy en el día número 15 de transitar por estas 3 semanas de integrar este hermoso libro Transforma las heridas de tu infancia. Yo soy San y te acompaño desde Sanarte con Cocoa. Recuerda que si aún no te has suscrito, te invito para que lo hagas. Activa la campanita de las notificaciones y comenta, comparte, hagamos cogen y que esta información llegue a muchas más personas para que puedan transformar las heridas de su infancia. Vamos con el capítulo número 8, donde abordaremos el tema de padres niños. Elegir ser padres es educar, dar y amar sin deudas. Es proteger, dar estructura y crear un sentido de pertenencia. Enseñar a nuestros pequeños a amar la vida y a vivirla con nuestro ejemplo. Un hijo no es una inversión. No es para que me sirva, me cuide o me mantenga en la vejez. No es un objeto de mi propiedad. Es una encomienda de la vida, una oportunidad para crecer y aprender más rápido con todo lo que nos enseña y le enseñamos. Educar a un hijo es estimular lo mejor de él, permitir que lo mejor se exprese y crear las condiciones para que se desarrolle y aprenda, para compartir, dar y recibir lo que esta vida tiene para él. Sé que esto es lo que muchos padres queremos ser, una base amorosa para que nuestros hijos crezcan en amor y aceptación. Este camino es un camino de conciencia y trabajo, sobre todo con nosotros. Es muy difícil educar en amor si no vivimos así. Si no superamos nuestras carencias como hombres y mujeres, si no sanamos nuestras heridas, es casi imposible no transmitirlas. Padres en crecimiento, hijos en libertad. Para ser un mejor padre debemos ser un mejor adulto. Para ser, como dijo Melanie, padres suficientemente buenos y no perfectos. Nos equivocamos muchas veces como padres, pero seremos capaces de reconocerlo, aprender y cambiar. Al escribir estas páginas estoy gestando a Isabela, mi segunda hija. Mi proceso de sanación antes de su llegada ha sido una enorme oportunidad que quiero compartirte. Después de casi 8 años de matrimonio y con una elección muy clara de no querer tener otro hijo, ya teníamos a Bruno, mi hijo de mi primer enlace, y que mi actual pareja siempre había acogido como propio. Empezó su anhelo de ser papá. Él había tenido siempre claro que lo suyo no era la paternidad. Incluso intentó hacerse la vasectomía años antes de que despertara esa necesidad. Yo estaba en sintonía perfecta con él. Solo queríamos uno y ser felices así. Pero las visiones y las necesidades cambian. Hace 2 años mi esposo empezó el cambio. Para mí fue como, ¿de qué me estás hablando? Era una necesidad confrontadora que ponía nuestra relación en crisis porque yo no tenía la misma necesidad. Para mí, la elección era muy simple. ¿Te subes a su barco o vas a ese nuevo destino o te bajas? Y gracias por todo lo compartido. Nuestras necesidades cambiaron. Adiós. Elegí bajarme y le dije, entiendo tu necesidad. Tienes total derecho y lo entiendo. No soy quien para negarte esa oportunidad, pero no es conmigo. Casi le digo, sigue tu camino, que en esta ruta ya no estoy yo, esta ruta ya no es la mía. Recuerdo tanto la mirada de amor con la que me dijo, Ana, yo no quiero un hijo de nadie, solo quiero un hijo tuyo. Y si tú no lo deseas, yo quiero estar contigo y aprenderé a aceptarlo. Llevamos casi 8 años de un matrimonio muy feliz. Ni siquiera estábamos en crisis matrimonial. Disfrutábamos mucho la presencia del otro y crecimos muchísimo en todos los sentidos juntos. Cuando mi esposo me hablaba de su anhelo de ser padre, supe que era un anhelo de su alma,
más que un argumento como estoy listo, maduro, tengo casa, quiero trascender. ¿Quién me va a cuidar de viejito? Nada. Yo veía una necesidad de vivir un amor y un vínculo con un hijo compartido con quien amas. Mirar en los ojos de una persona a la que amas un anhelo tal y saber que está en tus manos llenarlo es muy difícil. Víctor había jugado un papel impecable con mi hijo Bruno sin ser su papá biológico. Es un padre en muchos sentidos para mi hijo. Yo no podía con la idea de verlo envejecer sin tener esa oportunidad. Lo sabía porque yo tengo un hijo y ese amor es único. El amor que le tengo y mi propia duda presente todo el tiempo de que si debía o no ser mamá por segunda vez y ver qué había detrás de esta decisión. ¿Era un verdadero querer? ¿Era miedo? ¿Había algo en mi maternidad que debía sanar? Intensa como soy, decidí descubrirlo y trabajarlo en terapia. La vida es sabia y generosa cuando eliges seguir su llamado. Siento que eso pasó conmigo. Elegí entrar al bosque interior y la vida me puso las condiciones que ni imaginé para mover mucho dolor que jamás pensé que tenía. Empecé a mover cosas importantes en terapia, a abrir capítulos de mi maternidad, de la relación con mi madre. La prueba que la vida tenía preparada fue lo que en verdad me llevó al inframundo de mi dolor. Viví una traición con una persona que consideraba una autoridad en mi vida y en quien confiaba. Fue el gran quiebre que jamás esperé y eso abrió la herida que necesitaba tocar a otro nivel y que de no vivir esa traición jamás hubiera ido tan profundo. Eso me llevó a mi madre y a la maternidad en un nivel que no hubiera llegado si la vida no me da tremendo empujón. Se abrió la caja de Pandora. El último año fue de liberar el dolor, sentir la carencia afectiva, trabajar en otro nivel con mi madre, perdonarme. Lo pienso y siento, tiré kilos de dolor de una capa muy profunda a la que no era fácil llegar. Hoy sé que esa traición tan dolorosa fue una oportunidad para mí. A veces nos cuesta trabajo ver los dolores del presente, a veces nos cuesta trabajo ver en los dolores del presente la sanación del pasado. Mi trabajo personal se cerró eligiendo con toda mi alma darme una nueva oportunidad con la maternidad. Después de elegirlo, quedé embarazada de Isabela. Esta bella y sanadora aventura se completó de manera mágica con la llegada de una niña en la que me veré y a la que podré enseñarle cómo siente una mujer, cómo ama, cómo ser madre es un gran honor. Así lo vivo yo ahora. Es la enorme oportunidad que nos da un hijo, ser los padres que tanto anhelamos tener. La vida me dio un regalo y yo estaba a punto de negárselo por miedo. Nunca imaginé que había tanto para mí en esta necesidad de mi esposo. Lo que estamos viviendo hoy es tan profundo, tan lleno de amor. Recibir a una niña tan elegida me ha sanado en mi propia llegada a este mundo, donde en las condiciones de mi madre, que también las vivía pero eran tan distintas, me siento muy agradecida con la vida, con mi alma, con la complicidad y el amor que le tengo a mi esposo, que me hizo subirme al barco e ir hacia un nuevo camino que tenía sanación y crecimiento. Mientras escribo estas líneas, estoy en mi semana 37. Esta aventura ya empezó y continúa, y uno nunca termina de sanar, aprender y crecer. Ser padres es de las pruebas más ricas y complejas. Si escogiéramos con un poco más de conciencia, nos daríamos cuenta de que nuestros hijos son un espejo impresionante de nuestra luz y de nuestra sombra. Nos hace falta mirar la paternidad con la adultez y responsabilidad, entendiendo que para tus hijos lo importante es que
puedan ser felices. Y tú debes ser feliz como persona para poder dar ese ejemplo y dejar de vaciar tantas carencias en alguien que vino a aprender de ti y no a salvarte de nada. Padre, niño. Un padre niño es una persona que tiene muchas carencias afectivas y muchas heridas en su interior. Juega un papel de padre sin saber dar. Quiere ser ejemplo, pero no acompañar. Más bien demanda. Utiliza a sus hijos como una proyección de sus asuntos no resueltos o como una oportunidad de tener poder y manipular. Con ellos desquita sus enojos, sus dolores o injusticias, todas sus carencias e incapacidades. Describiré 7 tipos de padres niños con base en las heridas de la infancia. Cómo se vive una paternidad cuando estás herido, qué tipo de actitudes perpetúan el dolor y cómo dejar de transmitirlo. Recuerda que un padre incondicional y un padre ausente son carencias que afectan igual el desarrollo de un hijo. Un padre adulto es en un punto medio en donde está. Por eso lo describiré al final. Padre, niño en herida de rechazo. Suelen estar en su propio mundo, son silenciosos, aislados y les cuesta mucho trabajo mostrar afecto y generar unión familiar. Tienen trabajos en solitario, como músicos, escritores o cualquier otro que los absorbe casi siempre y conviven con poca gente, aunque también podrían ser muy extrovertidos, pero sin verdaderas relaciones íntimas. Son poco afectuosos, pero pueden tratar a sus hijos como amigos. Establecen una autoridad débil y ausente. Son pocos íntimos en la comunicación con sus hijos. Podrían consumir alcohol, drogas o cualquier otro medio para evadirse. Un padre o una madre con esta herida suele rechazar a alguno de sus hijos del mismo sexo con el que se identifica. Casi siempre son los primogénitos, pero puede ser cualquiera de su mismo sexo. Cuando se ve a ese hijo, teme que sea igual a él y lo rechaza, lo regaña y le exige. No entiende por qué lo desespera y lo saca de quicio. Es una forma de proyección hacia su propio niño en el rechazo de su propio padre. Su incapacidad de ser cercano, de expresar lo que siente, de ser íntimo, así como su hábito de aislarse y su frialdad, transmiten a su hijo rechazo y falta de pertenencia. Si ambos padres tienen esta herida, la situación se agudiza porque no hay quien establezca un equilibrio. Cada quien está en sus asuntos y nunca hay espacios familiares. Parece que todos son como zombies y nadie cohesiona en la familia. Los padres, niños, con esta herida no han superado su infancia al perpetuar la misma dinámica de aislamiento con sus hijos. Son metafóricamente padres aire, están pero sin tocar la tierra, sin impactar. Su presencia es débil, lo que genera incertidumbre, falta de identidad, arraigo en sus hijos, quienes después podrían repetir la dinámica con los suyos. Una madre depresiva, un padre adicto o enfermo, un padre solitario, poco expresivo, pueden ser patrones de un padre niño de rechazo. Si eres padre-madre en herida de rechazo, aprende a acercarte a tus hijos y a comunicarte con ellos de manera afectuosa. Ellos son una oportunidad de sanar el rechazo vivido. En la medida en que seas capaz de vencer tus defensas y acercarte a ellos con presencia cercana. Recuerda que la calidez, la capacidad de hacerte presente, de darte el derecho de decir lo que piensas, de validar tu autoridad en un camino importante de sanación para ti y para tus hijos, es una gran necesidad que requieren ambos para que pueda ser una figura paterna presente. Es importante para su formación tu presencia. Puedes darles mucho y será muy sanador acercarte y aprender que no hay nada que temer cuando das afecto. No serás rechazado, tienes mucho que dar. Confía en tu fuerza y date importancia.
Si eres un hijo de un padre en herida de rechazo, valida su presencia, respeta su autoridad, dale un espacio, sobre todo en tu interior, como tu padre o como tu madre. Su ausencia, su incapacidad de hacerse presente y huir pueden dolerte mucho. Aprende a reconocer que es un recurso que le fue útil para no sentirse rechazado. Algo en su historia que quizás no conoces aún lo hizo anularse y huir, o simplemente es parte de una cadena de rechazo generacional no sanada en tu familia. Observa si todos presentan la característica física del rechazo: cuerpos delgados, piel pegada al cuerpo, hombros y caderas angostas y pecho hundido. Estas son las características de una cadena de rechazo generacional. Entiende que conforme tú dejes de rechazarlo o de verlo con poco respeto, esa cadena sanará. Difícilmente tu padre modificará lo que es o su manera de estar en la vida. Quizás haya encontrado una manera segura y cómoda de estar mediante la disociación que vive entre la realidad y su propio mundo. Honra a tu padre, honra a tu madre, honra su feminidad, su masculinidad, respeta y perdona sus elecciones y toma sus propias decisiones. Toma tus propias decisiones para sanar esa herida y dejar de reproducirla, creando un vínculo de aceptación y confianza en tu fuerza y manifestándola en lo que haces. Qué bonito. Padre niño en herida de abandono. Los padres que no trabajan esta herida son muy dependientes y tóxicos. Utilizan a sus hijos para llenar vacíos afectivos, como si fueran sus salvadores. Su justificación es una falta de vida propia, su mayor sentido en la vida. Son muy simbióticos, muy apegados a sus hijos y los crían dependientes. Hijos que no se sienten capaces de autonomía porque los padres niños en abandono han cortado sus alas para que nunca se vayan de su lado. Un padre que cree que sin ellos no pueden. Piensan que el amor es ser incondicional y justifican toda su vida en sus hijos. Cuando son niños, los chantajean, se victimizan con ellos, los utilizan para descargar sus problemas. Son niños demandantes que abusan emocionalmente de sus hijos, chantajeándolos, victimizándose, culpándolos por su falta de adultez. Es un amor muy confuso para un hijo, porque siente que sus padres se han mutilado y tienen el deber de pagar esa mutilación. Es el típico ejemplo del hijo que siente que su madre ha sufrido tanto para sacarlo adelante con una idolatría malsana o incestuosa. Es una deuda que construyó el niño ante la culpa de un padre o madre incapaz de ser feliz. No saber poner límites, pueden tener hijos que los manipulan, justifican toda su existencia por sus hijos. Ellos son como sus elecciones y sus relaciones de pareja. Dependientes, poco responsables, víctimas, pero su rol de padres, incluso con mucho de esta herida, tienden a dinámicas de amor tóxico con sus hijos, donde vacían toda su necesidad. Los padres niño en herida de abandono son incondicionales, utilizan a los hijos para sentirse amados, escuchados. Son padres que a la larga asfixian porque generan un lazo que ata y no un vínculo amoroso y lleno de libertad. Un hijo con padres niños en herida de abandono puede convertirse en alguien muy rescatador porque sintió el victimismo y la incapacidad de sus padres para hacerse cargo de ellos mismos, y él elige rescatarlos. Todo depende de las elecciones que hizo con base a su temperamento. Hay quienes eligen correr lejos de esos padres tóxicos o ser siempre niños rescatados por ellos. Siempre elegimos, aunque tengas solo 3 años, con base a lo que es propio por nuestro temperamento y necesidad en ese momento. Un padre niño en abandono
Debe hacerse cargo de su persona, respetar profundamente la individualidad de sus hijos, tener una vida propia para dejar de justificarse con sus hijos. Eso lo carga con una deuda que no les corresponde pagar. Tiene que ser muy cuidadoso en llenar sus vacíos para no perderse en la paternidad como una fuga de sí. Un hijo con un padre niño en abandono debe poner límites, tener una sana distancia entre él y sus padres, entregar la factura que le heredaron desde la infancia por todo lo que sus padres sufrieron o hicieron por él. Esa factura no la debe pagar. Los padres eran adultos cuando lo tuvieron y todo lo eligieron, siempre. Pues siempre también hay muchas posibilidades de vivir las cosas. Ellos eligieron de esa manera y tú no tienes ninguna culpa. Eres totalmente libre. Cuando ambos padres tienen esta herida, la codependencia es muy fuerte. Se forma una familia muégano, como la llamamos, sin límites, sin respeto. Todos son como niños, llenos de conflicto y peleas entre ellos. Todos tienen derecho de opinar sobre la vida de todos. Incluso suelen vivir juntos, uno cerca de la casa del otro o todos dentro de la misma. En nuestra cultura mexicana, cuando uno pasa de los 20 años, debería vivir solo, salir de la casa y buscar una individualidad, que es casi imposible cuando vives con tus padres. Es muy común que los padres en herida de abandono no fomenten esta necesidad en sus hijos. Es más fácil que le digan, ¿a dónde vas a ir sin mi hijito? ¿Quién te querrá más que yo? ¿Quién te acogerá más que aquí? ¿Para qué sufrir viviendo solo? Y crían muchos gordolfos. Otros niños creen que todo lo merecen y a los 30 años sus padres pagan sus gastos, los despiertan para ir a trabajar o les pagan las vacaciones familiares porque ellos son sus hijitos. ¡Qué cosa! ¡Qué difícil es vivir con una dependencia de ese tamaño que limita tu propio poder! Así como demandan a sus padres, tienden un supuesto derecho también que lo desarrollan con respecto a sus parejas. Se creen con el derecho de manipular a sus parejas. Este tipo de paternidad es muy común entre los mexicanos. Tenemos conceptos distorsionados del amor y terminamos asfixiando y cortando las alas a los que amamos por nuestra propia incapacidad de ser libres. Esto se arregla con una vida propia, una posición adulta y respeto por la autonomía de tus hijos. Este tipo de amor no es amor, es necesidad. Constrúyete una vida interesante antes de ser padre para que tengas algo propio y no uses a tus hijos como una fuga de tu incapacidad para ser tú. Y dejemos de enfermar generaciones cortándole las alas. Por hoy voy a dejar mi lectura hasta aquí. Este capítulo de el libro es un poco extenso. Quiero que sigamos conservando ese formato de vivir los 30 minutos más o menos del audiolibro. Entonces vamos a dejarlo por el día de hoy hasta aquí. Por favor, lleva este mensaje a tu corazón, conecta con esta hermosa intención, toma tu libreta de apuntes y hoy, si eres papá, tómate el tiempo de reflexionarte y autoobservarte en estas dos heridas a través del padre niño. Seguramente hay mucho que descubrir allí y mucha acción que tomar. Así que vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Un gran paso es venir a indagarnos, a evaluarnos y a estudiarnos. Un gran paso es que en un solo por hoy, con esa pequeña acción de cada día, durante 3 semanas, tú te regales y te permitas este tiempo. Honro y agradezco mucho que vengas a acompañarme, porque también me estoy nutriendo de volverme a leer y volver a embellecer
las heridas de mi infancia. También de corazón deseo que tú puedas embellecerte. Ámate profundamente. Encuentra la belleza que te habita y potencializa todos tus dones, tus talentos. Transfórmate, afróntate y sobre todo, acéptate. Un gran abrazo. Nos leemos mañana. Hasta pronto.